Bien, mis apreciados estudiantes, un buen día con todos y cada uno de ustedes. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudio de Uribe School. Y el día de hoy, viernes 21 de mayo del año 2021. Miren ustedes, una fecha importante en la historia nuestra, en la historia nacional. Un día como hoy, 21 de mayo de 1879, así es, la Marina de Guerra del Perú libró el glorioso combate de Iquique. Miren ustedes, Miguel Grau, un día como hoy, se gana el título de Caballero de los Mares. Un reconocimiento a los marinos de aquel tiempo que lucharon por nuestro Perú, en defensa de nuestro territorio, y un aplauso hasta el cielo a todos aquellos hombres que lucharon y entregaron su vida, entre ellos don Miguel Grau Seminario. Bien, abrimos los telones, señoras y señores. Esta clase va dirigida a los estudiantes del tercer año de secundaria, sección B. Vamos a empezar un nuevo capítulo en la historia. Hoy vamos a hablar acerca, miren ustedes, de un acontecimiento trascendental. Hoy vamos a hablar, señores, acerca de las denominadas nuevas ideas en Europa. Hoy vamos a hablar acerca de la Ilustración. Miren ustedes, conocida también con el nombre del siglo de las luces. Tuvo su escenario geográfico nada más y nada menos el continente europeo, Francia. Con exactitud, uno de los propósitos de estos personajes, filósofos enciclopedistas, fue, miren ustedes, trascender en toda Europa y en todo el mundo. La Ilustración, el llamado siglo de las luces. Miren ustedes, la Ilustración aparece en el continente europeo, principalmente Francia, durante el siglo XVIII. Es llamado también el siglo de las luces, porque encendió la luz hacia el camino de la libertad, hacia el camino de la justicia, hacia el camino de la independencia. Gracias a la Ilustración, mi apreciada Camila Marcela, estallaría años más tarde, 1789, la revolución más grande en la historia, la denominada Revolución Francesa. Mira tú, en todos los lugares del mundo, siempre han acontecido revoluciones. Y en todas las revoluciones, siempre el pueblo ha sido protagonista. Pero en esta revolución, llamada Revolución Francesa, en contra del absolutismo, el pueblo no participó. Quien hizo la revolución fue la clase que lo tenía todo, a favor de los que no tenían. Miren ese ejemplo trascendental. Y la Revolución Francesa fue un gran ejemplo para que las colonias en América luchen por su libertad. Y el Perú fue protagonista de esa lucha por la libertad. Pero bien, hablemos de la Ilustración. En primer lugar, la Ilustración se define como aquel movimiento filosófico y cultural desarrollado en Francia y difundido por toda Europa durante el siglo XVIII. Gracias a la Ilustración se da la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa va a traer como consecuencia, ¿qué cosa, profesor? Miren ustedes, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Interesante. Y esa Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano van a ser traducidas al castellano y van a ser difundidas en toda América, nada más y nada menos por el colombiano Antonio Nariño. Miren ustedes, interesante. Entonces,
mis apreciados estudiantes, este movimiento filosófico-cultural desarrollado en Francia durante el siglo XVIII fue difundido en toda Europa y más tarde en todo el mundo. Pero esta ilustración va a sentarse en las siguientes fuentes ideológicas, como por ejemplo el racionalismo, el liberalismo político y el empirismo. Tres fueron las fuentes ideológicas de la Ilustración y tres fueron sus autores: Descartes, John Locke y Francis Bacon. Miren ustedes, si hablamos del racionalismo, mi apreciada Camila Marcela, estamos hablando del uso de la razón. Del uso de la razón por encima de todo. Mira tú. Y acá tenemos que entender primero que la Ilustración fue sinónimo de filosofía. Filosofía. Una palabra pequeña, Camila, que se divide en dos voces. Filo, ¿correcto? Y lo segundo, Sofía. Filosofía. Filosofía. Filo, amor. Y Sofía, sabiduría. Entonces, ¿qué estudia? ¿Qué estudió la filosofía a través de la Ilustración? El amor por la sabiduría. Eso es filosofía. Y el hombre, escúchame bien, el hombre utilizando, miren, ese racionalismo, la utilización de la razón, el hombre desde que apareció en la faz de la tierra, Camila, siempre se ha preguntado: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué he venido? Mira, vuelvo a repetir, el hombre desde que apareció en la faz de la tierra siempre se ha preguntado: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a qué he venido? El hombre siempre ha filosofado. La vida tuya, la vida nuestra, la vida de todos es una filosofía. Es una filosofía. El hombre es un animal filosófico político. Sí, señor. Podemos levantarnos con el pensamiento. Podemos levantarnos con el pensamiento, como también podemos destruirnos con el pensamiento. Miren ustedes, a través de la utilización de la razón, podemos encaminar a que sí podemos, sí se puede, sí se puede, todo se puede. Y ahí juega un papel importante, ¿qué cosa? La voluntad de querer ser. Ser o no ser. Ser o parecer. Miren ustedes. Por ahí alguien dijo hace bastante tiempo: solo sé que nada sé. Miren ustedes, filosofía. Filosofía pura. ¿Correcto? Entonces, la primera fuente de la Ilustración, mi apreciada Camila, Fernanda, Nicole, Aldair Berrocal, fue el racionalismo, la utilización de la razón. Segunda fuente, el liberalismo político. El hombre siempre ha sido un animal político. Siempre ha sido un animal político. ¿Qué es la política? Es la actitud del hombre. El hombre actúa a través de su actitud. Una actitud para hablar, una actitud para responder, una actitud hasta para comer. ¿Sí, señor? ¿Correcto? Y luego viene la tercera fuente ideológica. ¿Cuál es? El empirismo, lo empírico. ¿Y qué es lo empírico? Para que tú me puedas entender. Mira, mírame. A este lado voy a colocar el conocimiento. El conocimiento. ¿Qué es la ciencia? Conjunto de conocimientos. El conocimiento. A este lado. Antes del conocimiento
viene ¿qué cosa? El aprendizaje. Y antes del aprendizaje voy a colocar acá la experiencia. O sea que primero está la experiencia, luego está el aprendizaje y luego está el conocimiento. Vamos a aprender, mira tú, vamos a aprender a través de experiencias, buenas o malas, de las dos se aprende. Gracias a la experiencia, Camila, aprendemos. Sea una experiencia buena o sea una experiencia mala, se aprende. Y gracias al aprendizaje, ¿qué cosa? Logramos el conocimiento. Nadie nace con conocimiento. Primero la experiencia, luego el aprendizaje y luego el conocimiento. Cuanto más experiencia tenga el hombre, más conocimiento tiene. Por eso es que los mayores, como tu profesor, como tus padres, tenemos mayor conocimiento que ustedes, porque tenemos mayor aprendizaje de la vida, del mundo que nos rodea, del universo que nos rodea. Tenemos más aprendizaje que ustedes y tenemos mayor conocimiento, ¿correcto? Y ustedes están en ese proceso de llegar al conocimiento, pero nunca se acaba el aprender. No somos muebles acabados. Todos los días aprendemos algo nuevo. Desde que nos levantamos, aprendemos siempre algo nuevo. La vida y el cotidiano diario es una lección de todos los días. Eso es filosofía. Entonces, profesor, 3 son las fuentes ideológicas de la Ilustración: racionalismo, liberalismo político y el empirismo. ¿Y cuáles fueron las características de la Ilustración? Fácil: el amor a la naturaleza, la fe en la razón humana, la igualdad y la libertad, el diezmo como religión natural y la moral laica. Sí, señor, la moral laica, las prácticas de las buenas costumbres. ¿Me entendieron? La práctica de las buenas costumbres, la moral, no lo amoral, que está en contra de las buenas costumbres. ¿Cuál fue el planteamiento que nos dio la Ilustración? Nos abarcó 3 campos. En el campo político, el antiabsolutismo, la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En lo económico, un antimercantilismo. Y en lo social, un antiestamental, la igualdad social. ¿Qué luchó la Ilustración? El antiabsolutismo. ¿Qué quiero decir? No es bueno vivir bajo un régimen absolutista. No, señor. Es bueno vivir bajo un régimen democrático. Es la mejor herencia que nuestros antepasados nos han dado. No se puede ser absoluto. No se puede ser absoluto. El gobernante no puede tener actitud absoluta ante los gobernados. No es bueno que una persona tenga el poder. Por eso que hoy en día los poderes del Estado se han dividido y se han separado. Hay un poder ejecutivo, un poder judicial y un poder legislativo. Miren ustedes. Entonces, en lo económico, un antimercantilismo, libre comercio, libre industria, no la intervención del Estado en asuntos comerciales. La tierra es fuente de riqueza. La fuente de riqueza está basada en el trabajo. Eso nos planteó definitivamente la Ilustración. Ahora, acá te voy a presentar a este personaje, representante máximo de la Ilustración. Estamos hablando de Emilio Voltaire, filósofo francés
implacable crítico del absolutismo. No estuvo de acuerdo con el absolutismo como gobierno, en este caso del antiguo régimen establecido por Luis XVI, rey de Francia. Miren ustedes, fue implacable crítico de la religión católica. Miren ustedes, autor de las famosas cartas filosóficas o carta sobre los ingleses escrita en 1734. La filosofía de este personaje se va a inclinar a la defensa de los derechos del hombre. ¿Ah? A la defensa de los derechos del hombre para seguir los dictados de su razón. Miren ustedes, ojo, no se puede perturbar el orden social. Para eso se tiene que respetar los derechos del hombre. Eso planteó Emilio Voltaire. Otro personaje, el famoso barón de Montesquieu, o Montesquieu, filósofo y político francés. ¿Qué cosa planteaba Montesquieu? La separación de los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo, los padres de la patria, encargados de crear, encargados de modificar o encargados de derogar las leyes. Miren ustedes, ¿cuál es la ley de mayor jerarquía en el mundo? La Constitución. ¿Qué, profesor? ¿La Constitución es una ley? Sí, una ley que está por encima de todas las leyes. No existe ley que esté encima de la Constitución. La Constitución está encima de todas las leyes. Montesquieu planteaba la separación de los poderes, entonces. El legislativo, ya te dije, encargado de crear, encargado de modificar y encargado de derogar o anular leyes. El ejecutivo, encargado de hacer cumplir esas leyes y representado por el gobernador, en este caso el presidente de la República en el Perú y el Consejo de Ministros. Y el Poder Judicial, encargado de administrar ¿qué cosa? La justicia. El Poder Judicial encargado de administrar la justicia. ¿A quién? A todo aquel que vulnera, a todo aquel que estropea o a todo aquel que se sale del camino de la ley. Algo filosófico es aprender a respetar la ley. Todo aquel que no respeta la ley va a tener siempre problemas. ¿Correcto? También es una filosofía. El amor a Dios, el amor a la patria, el respeto a la norma o el respeto a las leyes. Solo así podemos construir una sociedad donde se respire la paz. De repente es utópico, de repente es una filosofía, pero sí se puede. Y se puede desde la mejor escuela. ¿Y cuál es la mejor escuela? La familia. La familia de cada uno de nosotros es la mejor escuela. Montesquieu, miren ustedes, Montesquieu planteó el establecimiento de una monarquía constitucional, donde haya respeto al hombre, donde el hombre tenga, ¿qué cosa? Facultades. En otras palabras, derechos. Este personaje es autor también de las famosas cartas persas escritas en 1721. Sin embargo, su trascendental obra fue escrita en 1748 y fue conocida con el nombre de El espíritu de las leyes. Otro personaje, Juan Jacobo Rousseau, político suizo, asentado en Francia. Su pensamiento se resume en la obra El contrato social.
donde plantea que la sociedad, miren ustedes, donde plantea que la sociedad delega el poder político a los individuos ante una necesidad de gobernarse. Sin embargo, expresa que el pueblo es soberano y dueño de sus derechos. Perfecto. El pueblo es soberano y dueño de sus derechos. ¿Qué cosa exige Juan Jacobo Rousseau en la obra El contrato social? Exige la libertad e igualdad, miren ustedes, a los gobernantes de turno. O sea, un gobernante se debe a los gobernados. ¿Quiénes son los gobernados? Nosotros. Ahora, en estas próximas elecciones, los gobernados van a elegir a un nuevo gobernante. Y ese nuevo gobernante tiene que respetar a los gobernados. Porque el gobernado es soberano y dueño de su derecho. Derecho a la libertad, derecho a la vida, derecho a un nombre propio, derecho a la inviolabilidad de domicilio, derecho a todo. ¿Me entendieron? El gobernante se debe a sus gobernados. Gracias a los gobernados se elige al gobernante. Y el gobernante tiene que respetar, ¿qué cosa? A los gobernados. ¿Por qué razón? Porque el pueblo es soberano y dueño de todos sus derechos. Camila, ¿cuál es el primer derecho establecido en la Constitución Política del Perú? El fundamental de todos los derechos. ¿Cuál es? Vamos, Camila. Primer derecho fundamental establecido en la Constitución. ¿Cuál es? El derecho a la... ¿A la vida? Vida, perfecto, hija. El derecho es el derecho número 1, el más importante, el fundamental de todos los derechos, el derecho a la vida. La vida, miren ustedes, es el fundamental de todos los derechos. Por eso todo aquel que atenta contra la vida de las personas está cometiendo un grave delito y debe ser castigado. Miren ustedes, ¿y de qué manera castiga el Estado? A través de la privación de la libertad. Así es, el castigo que da la ley es privar a una persona de la libertad. O sea, se va a la cárcel. ¿En el Perú hay pena de muerte? Sí hay, solo en caso de guerra y por traición a la patria. Solo por traición a la patria en caso de guerra. Nada más. Y a los demás se les priva de su libertad. Otro personaje, miren ustedes, acá está el trío de oro de la filosofía europea, de la filosofía francesa. Voltaire, Montesquieu, Rousseau. Voltaire, crítico del absolutismo, obra cumbre, cartas filosóficas. Montesquieu planteaba la separación de los poderes y, ¿qué cosa? La instalación de una monarquía constitucional. Obra cumbre, el espíritu de las leyes. Juan Jacobo Rousseau, miren ustedes, obra cumbre, el contrato social. ¿Qué planteaba? La participación de la sociedad en las decisiones del Estado. Otro personaje es Francisco Quesnay, economista francés, creador de la escuela fisiocrática. La doctrina esencial de la fisiocratía se encuentra recogida en su obra, miren ustedes, La tabla económica, escrita en 1758, donde según esta teoría la agricultura era la única actividad realmente productiva. La agricultura era la única actividad realmente productiva. El hombre se debe a la tierra y el hombre se debe al trabajo. Así lo consagraron nuestros antepasados. En el Tahuantinsuyo, tú sabes que la tierra era de todos y para todos, pero era sagrada. Tanto así que en el Tahuantinsuyo la llamaron
la madre tierra, la Pachamama o la Mama Pacha. Sí, tú te puedes jugar con todo el mundo, pero no con la tierra, no con tu madre. La madre es sagrada. La tierra fue sagrada. Y esto lo planteaba, mira tú, Francis Kessler. Otro personaje que revolucionó la economía en el mundo fue nada más y nada menos este filósofo economista escocés llamado Adam Smith. Fue uno de los mayores exponentes de la economía clásica, tanto así que se le considera como el padre de la economía política. No te olvides, padre de la economía política, Adam Smith. ¿Qué cosa planteaba en su obra cumbre, La riqueza de las naciones? ¿Qué planteaba? Planteaba definitivamente, dice, la riqueza de las naciones, en su obra cumbre, expresa que la riqueza procede del trabajo. Así es. La riqueza procede del trabajo. ¿Ah? Importante. Miren ustedes, el libro fue esencialmente un estudio acerca del proceso de creación y acumulación de la riqueza. Es importante el aporte de este personaje. Miren ustedes, la riqueza procede del trabajo. Esto es importante. ¿Y qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo? Es el esfuerzo que se hace en forma física o mental para poder producir. ¿Y qué se produce? Se produce bienes. ¿Y los bienes que generan? Riqueza. ¿Y para qué sirven los bienes? Para poder satisfacer las necesidades del hombre y de la sociedad. Eso es filosofía. Si yo le pregunto, ¿qué es un bien? Hay dos tipos de bienes. Bienes muebles y bienes inmuebles. Yo le pregunto, ¿qué es un bien? Es todo aquello que sea capaz de satisfacer una necesidad. Repito, ¿qué es un bien? Es todo aquello que sea capaz de satisfacer una necesidad o muchas necesidades. Por ejemplo, mira tú, ¿qué tengo en mi mano? Un USB. Es un bien. ¿Qué bien es? Mueble, porque lo llevo de un lugar a otro. ¿Y para qué fue creado? Para satisfacer una necesidad, para guardar, para almacenar, ¿qué cosa? Información. La PC, la computadora, el celular, el lapicero, los cuadernos, las hojas, el borrador, el resaltador. ¿Para qué fue creado? Por la industria. Para satisfacer necesidades. El teléfono, para satisfacer necesidades. ¿Qué necesidad? La necesidad de comunicación. Seguimos. Luego, otro aporte importante que nos trajo la Ilustración fue nada más y nada menos el boom, la enciclopedia o diccionario. Y esta, definitivamente, fue impulsada por dos grandes personajes, Diderot y el matemático Allenberg. Estos, miren ustedes, influenciados por la filosofía de la Ilustración, reunieron conocimientos adquiridos por la humanidad a través del tiempo y lo plasmaron en un tomo llamado Enciclopedia. ¿Ah? Y esto se caracterizó por su gran espíritu crítico que se tuvo. Gracias a la enciclopedia o diccionario, se propaga por el mundo las nuevas ideas. Esas nuevas ideas de libertad, igualdad, solidaridad, justicia social y más tarde independencia. Acá tenemos un pequeño cuadro comparativo de lo que fue la Ilustración con lo que fue la Ilustración en el Perú. Pero acá en el Perú vamos a ilustrarnos con la creación de la Sociedad Amantes del País. El gran Hipólito Unanue, el creador y fundador. Y la Sociedad Amantes del País también trajo como consecuencia la publicación, miren ustedes,
de una gran revista, el Mercurio Peruano. Así como la Ilustración trajo como consecuencia la publicación de la enciclopedia, acá en el Perú, la Sociedad de Amantes del País, dirigida por el gran Hipólito Unanue, emitió esa gran revista, el Mercurio Peruano. Esa gran revista, el Mercurio Peruano, ¿qué trajo como consecuencia? La creación de una conciencia nacional, la idea de patria. ¿Para qué, profesor? Para lograr la independencia del Perú. Miren ustedes. Y acá está el famoso Mercurio Peruano, ¿no? El famoso Mercurio Peruano se publicó durante 5 años y plasmó artículos de amor a la patria, los deseos de la reforma en un pensamiento completamente ilustrado. Fue un gran ejemplo para tomar conciencia nacional y sobre todo la formación de una idea o de un concepto de patria que nos motive a luchar por la independencia del Perú. Y acá tenemos los famosos precursores, tanto separatistas como los precursores reformistas, aquellos filósofos ya no europeos, sino ya americanos y peruanos. Tenemos a Juan Pablo Vizcarra Guzmán, un arequipeño. ¿Escritor de qué? De su famosa obra, Carta a los Españoles Americanos. Francisco de Miranda, que se encarga de traducirla al castellano y divulgarla por toda América. Antonio Nariño, que difunde en castellano la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, emitida por Francia. José Larriba Agüero, Hipólito Unanue, Toribio Rodríguez de Mendoza, y grandes personajes que hicieron realmente historia en nuestro Perú y que gracias a su pensamiento se pudo lograr la independencia de nuestra patria. Bien, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, hasta acá vamos a avanzar. Acá les estoy entregando mi práctica para resolverla en la segunda parte de nuestra clase. Ahí están las 10 preguntas en base a todo lo que yo he hablado en esta mañana. Hoy hemos hablado de la Ilustración, hoy hemos hablado de los grandes filósofos enciclopedistas, hemos hablado acerca del planteamiento, del fundamento que tuvo la Ilustración y hemos hablado también de aquella consecuencia que trajo para el mundo, ¿no? El estallido de la Gran Revolución Francesa, ejemplo para las colonias en América de lograr su independencia y separación del yugo español. Gracias a todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes. Nos vemos en la siguiente hora a través de la práctica. Gracias, un buen día. Gracias, Camila. Gracias, Fernanda. Gracias, Fernando Arturo.